Buenos días a todos, feliz día del Señor, gracia y paz. Vamos entonces a seguir adorando a nuestro Dios, también con la misma mente, el mismo corazón que hemos tenido hasta ahora. Filipenses, capítulo 2, hoy, después de 5 domingos creo, llegamos al capítulo 2 de Filipenses. Y como le decía, con ese mismo corazón, con esa misma adoración, con esa misma actitud de gracias, vamos a seguir adorando a Dios por medio de la enseñanza de su palabra. Participantes de la gracia, como hemos titulado esta serie nueva. Vamos a Filipenses 2. Hoy vemos, la porción es del 1 al 4, vamos a leer hasta el 11, no lo puse ahí en el programa, pero vamos a leerlo hasta el 11. Aunque solamente vamos a llegar hasta el 4 hoy, versículo 4. El próximo domingo vamos a tener entonces el resto hasta el versículo 11. Pasaje que usted conoce bien, es más que acabamos de cantar también. ¿Me siguen allí? Por tanto, ya ustedes saben que después de que el apóstol Pablo ha venido hablando acerca de luchar, como vimos la semana pasada, firmes en el Evangelio. Entonces dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El tema de hoy es progreso de la unidad, progreso del Evangelio. Progreso de la unidad, progreso del Evangelio. Si progresa la unidad, progresa el Evangelio. Esa es la idea. Si progresa la unidad, progresa el Evangelio. No sé qué tanto saben de las gaviotas, ¿no? Me llamó la atención cuando estaba estudiando este tema, esta porción, que alguien hizo referencia a las gaviotas. Todos saben lo que es una gaviota. Esta ave que más que todo vive en el mar, en los puertos, en las playas. Dice que las gaviotas se regocijan en su libertad. Baten sus alas con un poderoso golpeteo. Una sube y sube y sube a lo más alto hasta que se desliza en majestuosos círculos y curvas. Practican constantemente como si una cámara de cine las estuviera grabando, dice el comentarista. Pero, el otro lado, porque algunas nos parecen hermosas, bonitas, graciosos lo que hacen, divertidos, pero dice que los conceptos de participación y educación no existen en las gaviotas. La gaviota es un ave agresiva y asustadiza. Vive en grandes grupos, sí, vive en grandes grupos, pero
se pelea constantemente por un lugar mejor o por la comida. A veces estas peleas llegan a destruir los huevos y matar los polluelos. Estas aves intentan no entrar en contacto entre sí. No hay ningún contacto entre diferentes tipos de gaviotas. Solo ocasionalmente un ave más grande se come a otra más pequeña. Consiguen coexistir pacíficamente entre ellas mientras no violen los límites territoriales de cada una. A menudo atacan a otras aves y les quitan sus presas. Y si lo hacen en grupo, estas aves empezarán a luchar por el derecho a llevarse su presa. Son tan ferozmente competitivas y celosas que si usted ata una cinta roja a una de sus patas, de alguna de ellas, haciéndola así que se destaque entre las demás, la está sentenciando a muerte. Las demás gaviotas, cuando se dan cuenta de la cinta roja, la atacarán tan intensamente con sus picos y garras hasta hacerla sangrar. Esas son las gaviotas. Estamos hablando de ser participantes de la gracia. Y ser participantes de la gracia se muestra en la unidad en que vivimos, en cómo vivimos la unidad. No puede haber progreso del evangelio si no hay progreso de la unidad. El apóstol, como ustedes recuerdan, ya ha hablado acerca de la unidad. No es primera vez que vamos a hablar de la unidad. Ya él viene hablando acerca de la unidad. La semana pasada habló de la unidad también. Por ejemplo, él mencionó los que predican por rivalidad, ¿se acuerdan? El apóstol que los que predican por rivalidad al principio, pero que él se goza en eso también. Y eso hace al evangelio trabajar en unidad inclusive. Ya él lo mencionó. El apóstol espera entonces que lo mismo se esté dando en la iglesia de Filipos. Así como el apóstol cambió la rivalidad en gozo y servicio cuando estaba en la cárcel, esperaba que también los filipenses hicieran lo mismo. ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo en estos 4 versículos, en los primeros 4 versículos, en donde él nos hace un llamado, versículos 1 y 2, acudamos al llamado de la unidad, el evangelio. Esa es la primera parte, acudamos al llamado de la unidad, el evangelio. Y la parte número 2 es cumplamos el requisito para la unidad, versículos 3 y 4. Cumplamos el requisito para la unidad, que es la humildad. La humildad. Por tanto, versículo número 1, por tanto, estas 2 primeras palabras. Esta frase nos indica que lo dicho anteriormente, tiene su complemento con lo que dirá a continuación. Por tanto. Antes del por tanto, una vez más, él viene hablando acerca de la unidad. Y ahora, después del por tanto, continúa haciendo referencia a la unidad, enseñando acerca de la unidad. Ya el apóstol, como en su momento, ha hecho referencia de la unidad. En el versículo 27, ¿se acuerdan? Que dice, luchando unánimes, como vimos la semana pasada, por el evangelio, por la fe del evangelio. Pero antes el apóstol ha hablado como los hermanos en Filipos y además el apóstol ha hablado cómo los hermanos en Filipos han estado unidos a él, siendo participantes con él en la gracia y en el evangelio, a pesar de la distancia que tienen. Al final del capítulo 1 declara que han estado, como vimos la semana pasada, que han estado unidos a él en el sufrimiento inclusive también, ¿recuerdan? Entonces, si como han estado unidos a él, o podemos decir, como el apóstol Pablo diría, así como han estado unidos a mí, deben estar unidos entre ustedes. Más adelante, vamos a ver en el capítulo 4,
vamos a ver que el apóstol Pablo va a ser más específico con respecto a esto, mencionando a dos personas que parecen no lograr trabajar unidas. Eso lo vamos a ver después, en el capítulo 4. Entonces el apóstol Pablo hace este llamado para la unidad. Llama a la unidad. Y la base de este llamado, por supuesto, es el evangelio. Y es en esa única palabra que podemos resumir las palabras o las verdades que menciona allí en el versículo 1. En su llamado, pues, el apóstol recurre a 4 experiencias. La primera y la tercera, con respecto a la relación vertical, si hay algún estímulo en Cristo, si hay alguna comunión del Espíritu. La segunda y cuarta, con respecto a la relación horizontal, si hay algún consuelo de amor, si hay algún afecto y compasión. Como acabamos de leer, si hay. Estas dos palabras, si hay, no es aquí una señal de duda. No es que eso pudiera ser, o pudiéramos pensar al leer estas palabras a simple vista, como que el apóstol Pablo está dudando, ¿no? Si hay, quién sabe, ¿no? Algún estímulo en Cristo, no sabemos, pero si hay, no, esa no es la idea aquí. Si hay amor, quién sabe, no, esa no es la idea aquí, sino es más bien de certeza, una certeza segura. Tal como aquí dice el apóstol Pablo, por ejemplo, sería como que si hay agua en el mar, naden. Sería algo así. Si hay agua en el mar, naden. No se está dudando que no hay agua en el mar, sino que se está afirmando. O si el sol brilla, si el sol tiene luz, brilla. No hay duda, sino que se está afirmando esta verdad. Este si hay, inclusive, se puede cambiar por ya que. Ya que. Esas dos si hay por ya que. Ya que hay un estímulo en Cristo, ya que hay un consuelo de amor, ya que hay una comunión del Espíritu, ya que hay misericordia. Se puede mencionar, se puede cambiar así para entenderse mejor, porque esta es la idea. Esta es la idea. Entonces es evidente que el apóstol Pablo está haciendo un llamamiento a la unidad basado en la participación todos de la gracia, porque todo esto es parte de la gracia, todo esto lo recibimos de la gracia. Lo que podemos encontrar en Cristo, lo que podemos experimentar por la guía del Espíritu Santo, lo que podemos experimentar por el amor y la misericordia y la compasión que tenemos. Todo esto es parte de la gracia y del evangelio. O todo esto que aquí menciona el apóstol Pablo no hace referencia a cosas o a experiencias que están fuera del evangelio. No, él está hablando del evangelio y las cosas que tenemos en el evangelio, las experiencias que tenemos en el evangelio, como estos privilegios o virtudes que aquí él menciona en el versículo 1. Ya que hay un estímulo en Cristo, o sea, si se sienten animados al estar unidos a Cristo, esa es la idea. Si ustedes se sienten animados al estar unidos a Cristo, lo segundo es, ya que hay un consuelo de amor, o sea, si hay alguna súplica persuasiva que brote del amor. La tercera, ya que hay una comunión del Espíritu, o sea, ya que tenemos el mismo Espíritu Santo que nos guía. Ya que han probado, la cuarta, ya que han probado la misericordia y la compasión también. O también podríamos decir, si han recibido algún socorro o ánimo o consuelo de su unión vital con Cristo. ¿Han recibido algún socorro, ánimo, consuelo de su unión vital con Cristo? Y si su amor o entre ustedes les sirve de estímulo para actuar, ¿es así? ¿Es así? Si además se gozan de la maravillosa y mutua comunión del Espíritu Santo, ¿es así? Exprésenlo pues
O también, o como tienen la experiencia de la misericordia y compasión recibida y para compartir. Exprésenlo pues, guardando la unidad entre ustedes, hermanos y hermanas. Esa es la verdad que aquí se nos llama. Es un llamado que se origina de la comunión mutua del Evangelio, entonces. Ahí, de la comunión mutua del Evangelio. El Evangelio, la gracia, es algo que ellos tienen en común, los hermanos en Filipos tienen en común. Y por ser lo que es el Evangelio y por ser lo que es la gracia, el apóstol no va a encontrar nada más grande, nada más maravilloso a qué recurrir para mover los corazones de ellos. Ni los nuestros tampoco. No hay nada más grande, más maravilloso que a la cual podamos recurrir, que mueva nuestros corazones para la unidad, sino el Evangelio y la gracia que hemos recibido. El significado del versículo parece estar claro. Otra vez, o en otras palabras, también podemos decir, si hay alguna fortaleza o apoyo divinos disponibles para los que están en Cristo, como ustedes están, si hay algún consuelo o incentivo que brote del amor que experimentan, si la vida común en el Espíritu Santo tiene repercusiones entre ustedes, si hay en ustedes alguna afectuosa ternura, entonces, como dice el versículo 2, completen mi gozo. Hagan completo mi gozo, versículo 2. Un comentarista dice así, me gusta como lo dice, cuando dice hagan completo mi gozo, llenen mi copa de alegría hasta que rebose. Llenen mi copa de alegría hasta que rebose. La conclusión de lo dicho anteriormente es, entonces, consecuente, muy natural. Si pues, de algún modo, tienen todas estas experiencias que se obtienen, que nacen, que se originan del Evangelio y participan de esos beneficios, entonces, completen mi gozo. Guarden la unidad. Guarden la unidad. Hagan completo mi gozo. ¿Ustedes se acuerdan que en el versículo 3, el apóstol Pablo habla del gozo? Del gozo. Dice 3 y 4, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Él ahí podemos ver que él dice que tiene gozo. Eso implica, podemos entender que él tiene gozo por los hermanos en Filipos. Tiene gozo. Pero aquí parece que aunque tiene gozo, no es todo el gozo que él quiere experimentar o recibir de los hermanos en Filipos. La participación con el apóstol era un motivo de gozo, pero ese gozo solo llenaba la mitad del vaso o la mitad de la copa. La otra mitad de gozo que falta es el gozo que sería el gozo que se origina de la unión entre ellos. Sí, yo tengo gozo, cada vez que oro por ustedes me gozo, pero hasta la mitad sería completo mi gozo si escucho de ustedes que están unidos de verdad por el Evangelio. Ahora con esto de las redes sociales, somos Instagram, Facebook, YouTube, somos vistos por todo el mundo. Y eso tanto en lo personal como en relaciones familiares o también como iglesia. Ustedes ya saben que una cosa es la imagen que vemos, ¿no?, en las redes sociales y otra imagen es la realidad. Podemos dar una imagen de una iglesia maravillosa en YouTube, ¿no? Oh, mira esa iglesia, cómo cantan. Todos bonitos. Qué voces. Yo quisiera que mi iglesia fuera así como esa. Se ven felices.
Para el resto del mundo parecemos o podemos parecer una iglesia que ayuda en su comunidad, ¿no? Da a los más pobres, sale por allí predicando el evangelio, impacta en el barrio, se saludan con sonrisa y se abrazan en las fotos, en los videos. Pero cuando no hay cámaras, es igual. No digo que, ustedes saben, no está mal tomar fotos o grabar videos, sino que debemos ser la misma iglesia unida, sin cámaras, que con cámaras. Cuando solo las fotos muestran una iglesia maravillosa, hay gozo, ¿no? Uno ve las fotos, los videos y dice, oh, qué gozo, qué alegría. Pero si en la realidad no es así, entonces el gozo no es completo. No es completo. Dura solo por unos instantes, unos minutos. El gozo no es completo. No es completo. Otra vez. Debemos ser la misma iglesia, unida, sin cámaras que con cámaras. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo entonces a los hermanos en Filipos, ¿no? Podemos mostrar unidad para afuera, externamente, pero eso debe ser porque se origina en la vida real entre nosotros. El llamado a la unidad es ser entonces, dice, siendo del mismo sentir. Así se practica la unidad, siendo del mismo sentir, ser de la misma mente, esa es la idea, ser de la misma mente, del mismo sentir o del mismo parecer. No quiere decir que debemos estar de acuerdo en todos los detalles, no quiere decir eso. Debemos tener el mismo sentir con respecto a las verdades centrales del evangelio. A eso se refiere. A los propósitos esenciales del evangelio o a las mismas necesidades que el evangelio solo puede llenar. Ese es el mismo sentir, el mismo pensar que debemos tener. Pensar en el evangelio. Pensar que el evangelio es lo que nos dará pensar en el evangelio es lo que nos dará el mismo pensar, el mismo sentir. Considerar el evangelio es lo que nos dará el mismo parecer. También dice conservando el mismo amor o manteniendo el mismo amor. Amando usted por igual a todos. Es verdad que podemos tener más afinidad con algunos que con otros, pero debo estar dispuesto, sin duda alguna, a dar mi vida por mis hermanos, no importa el nivel de afinidad que tengamos. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Juan 3:16? ¿No recuerdan? Bueno, miren lo que dice Primera de Juan 3:16. En esto, aquí abarca los dos versículos. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Lo dice Juan 3:16. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Unidos en espíritu, sigue diciendo el apóstol Pablo, unidos en espíritu, una misma alma, tiene la misma idea de un mismo sentir. Fíjense, esta no es una unidad superficial basada en cosas materiales que tenemos, ni en recreaciones comunes. Tiene que ver con tener los mismos deseos, los mismos temores también, y las mismas esperanzas más allá de este mundo. Tenemos eso. Se nos ha dado eso en el evangelio. Si somos cristianos, cada vez que pareciera haber alguna discordia, debemos recordar nuestra unidad de espíritu. Nuestra unidad de espíritu pesa más que cualquier opinión particular. También dice dedicados a un mismo propósito. Es como cuando el mejor jugador
Estaba pensando en esto, ¿no? Es como cuando hay un propósito, ¿no?, que está más allá de nosotros, más allá de nuestros planes, el cual nosotros estamos vueltos por la gracia de Dios a llevar a cabo y que Él nos ha dado a realizar por su gracia. Como cuando el mejor jugador de un equipo se lastima y el que está en la banca viene a reemplazarlo. Cuando se recupera el jugador lesionado, entonces el que estaba en la banca vuelve a la banca y lo hace sin quejarse en absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tiene un propósito más grande que ser popular, que es que el equipo gane. Así nosotros debemos recordar, hermano, hermana, que tenemos un propósito más grande que nuestra opinión, que nuestra popularidad. Este propósito está en el Evangelio, que es la gloria de Dios, la salvación de su pueblo. Ese es nuestro propósito. Ese es el propósito que nos debe, si estamos en el Evangelio, mantener unidos y acabar con toda discordia. El Evangelio. Este propósito está en el Evangelio. Por eso somos llamados entonces a la unidad que está basada en el Evangelio. Versículo 3, entonces número 2, cumplamos el requisito para la unidad, la humildad. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No hagan nada por egoísmo. Esta palabra implica intriga. Esta palabra egoísmo implica intriga, contienda, división, ambición mezquina. Una traducción de la Biblia dice: no hagan nada por facción. Facción. Cuando las personas se preocupan por imponer sus propias, o cuando nosotros nos preocupamos por imponer nuestras propias opiniones en lugar de proponernos servir, cuando nos preocupamos por aumentar nuestra propia importancia en lugar de preservar la paz de la iglesia, entonces somos facciosos. Así que, hermano, hermana, le pregunto, ¿está usted segura, que no se preocupa por imponer sus propias opiniones en lugar de disponerse a servir? ¿Está seguro de eso? ¿Está seguro o segura que no está aumentando su propia importancia en lugar de preservar la paz de la iglesia? Cuando lo quiero todo para mí, soy egoísta. Si hay reconocimientos que sean solo para mí, ¿qué puedo hacer para que solo a mí me vean? Yo y nadie más merece los reconocimientos. No hemos de intentar hacer nada por el mero hecho de aventajar a los demás o por demostrar que yo tengo más talento, que valgo más, que tengo más celo. Ni eso inclusive. Esta actitud y estas prácticas sin duda alguna no contribuyen a la unidad a la cual somos llamados en el Evangelio. O vanagloria, dice, ni por egoísmo ni por vanagloria, o gloria vana o vacía. Los reconocimientos para personas que uno considera que han servido de manera ejemplar no están mal, por supuesto. Eso lo hacemos. Es más, la misma Biblia apoya tal práctica. Pero una cosa es recibir reconocimientos sin esperarlos, y otra cosa con la motivación de recibirlos. La segunda no debemos hacerlo. Al final, cuando yo procuro reconocimientos, hago que estos reconocimientos se vuelvan vanos, vacíos. Dice allí, con una actitud humilde, ni egoísmo ni vanagloria, sino que con una actitud humilde.
debemos considerar al otro más importante. ¿Saben? La palabra humilde en el griego se compone de dos palabras para nosotros en español. Una tiene que ver con aquello, o más bien se refiere a aquello que está abajo o que es bajo, aquello que no se levanta mucho de la tierra, dice. Aquello que está abajo, aquello que no se levanta mucho de la tierra. Y la segunda parte que tiene que ver con la mente. Mente. Aquello que está abajo, que no se levanta mucho de la tierra, del piso, y mente. Y la mente. Es la fusión, la unión de esos dos conceptos. Se hace referencia a la mente. Entonces, esta palabra nos hace referencia a la mente, y entonces esto nos aclara que la humildad nada tiene que ver con tener pocas cosas. La humildad no tiene que ver nada con tener pocas cosas, ¿no? Alguien que no tiene comida, que no tiene ropa, ¡ay, qué humilde! No. Tiene que ver con la mentalidad. Con la mentalidad. Alguien puede tener muchas cosas, mucho dinero, y ser humilde. Alguien puede tener mucha escasez de comida, de vestidos, de casas, y ser bien altivo y orgulloso. Entonces Dios dice, hermanos, hermanas, aquí Dios nos está diciendo que usted y yo debemos mantener una mentalidad de estar por debajo de los demás. Sí, escuchó bien. Usted y yo, y cuando habla de los demás se refiere a los hermanos de la iglesia, primeramente, por supuesto. Una mentalidad de estar por debajo de los demás, no por encima de los demás. Una mentalidad de estar debajo de los demás. Esa debe ser nuestra mentalidad, lo que debe estar fijado en nuestra mente. O sea, una mentalidad, en otras palabras, sencillo y fácil, de servicio. Eso es. Una mentalidad de servicio, de estar consciente de que debemos servir. Dios nos llamó para servir a los demás. Se nos manda a ponernos por debajo de los demás para servir. Por eso que sigue diciendo, considerando al otro como más importante que sí mismo. No, fíjense que no dice obedezcan a los que son más importantes que usted. No dice eso. No dice obedezcan a los que son más importantes que usted. No dice sirva a los que son más importantes que usted. No dice eso tampoco. Tampoco dice considere quiénes podrían ser más importantes que usted y a esos sírvales. No, tampoco dice eso. ¿Qué dice? Considere a los demás. Tengan a los demás. A todos, sin excepción alguna, como más importante que usted. A todos, sin excepción alguna. No importa de dónde venga. Debemos recordar, hermanos, hermanas, iglesia, deben recordar que Dios lo trae a su familia, Dios lo trae a su pueblo, Dios lo trae a que pertenezcan a su cuerpo, a Él, a su iglesia. No porque usted sabe amar, no por eso, no, todo lo contrario. Dios lo trae aquí a su familia porque usted no sabe amar. Y en su sabiduría, en la sabiduría de Dios, Él sabe que usted aquí va a aprender a amar como debe ser. Dios no lo trajo a usted, a su familia, para que usted le enseñe a los demás cómo ser humildes,
No, todo lo contrario. Dios lo trajo a usted aquí, a su familia, para enseñarle cómo ser humildes por medio de los demás, que Él va a usar. Quiero recordarle algo más con respecto a esto. Es esto. Usted no es alguien importante. Usted no es alguien importante. Sí, usted tiene talento, por supuesto, tiene dones, tiene habilidades, tiene muchas capacidades, eso es verdad. Todos tenemos eso. A todos Dios nos usa en algún lugar por todo eso que nos da. Pero todo lo que usted tiene, todo, absolutamente todo, lo ha recibido por la gracia de Dios, no porque se lo merezca. Solamente por la gracia de Dios. Una de las cosas que Dios más odia, ¿qué es? Según la Biblia, ¿qué es? ¿A quién? Una de las cosas no, sino ¿a quién? A que es altivo. Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso, es grande, atiende al humilde, pero al altivo conoce de lejos, mira de lejos, lo quiere allá lejos. Proverbios 16:5, abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Y Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios, o sea, Dios está contra, Dios rechaza a los soberbios, a los altivos, pero da gracia a los humildes. Alguien dice, de todos los árboles, observo, Dios ha escogido la vid, la planta de uva, la planta baja que se arrastra sobre el muro servicial. De todas las bestias, Dios escogió el cordero, suave, paciente. De todas las aves, la paloma mansa y dulce. Cristo es la rosa del campo, el lirio del valle. Cuando Dios apareció a Moisés, no fue en el alto cedro, ni en el robusto roble, ni en el extenso plátano, sino en un arbusto. Como si con estas elecciones quisiera frenar la engreída arrogancia nuestra. Y eso tiene mucho que Cristo que enseñarnos, como vamos a ver el domingo siguiente. Hermanos, ¿somos conscientes de nuestros propios defectos? ¿Sí? ¿Vemos nuestros propios corazones? ¿Somos conscientes de la gran corrupción que hay en ellos? Esto nos llevará a sentir, a pensar que los demás merecen más estima que nosotros. Dice J. Parker, el ojo del amor es rápido para detectar la virtud en el otro. Pero Pablo continúa diciendo en el siglo IV, no buscando cada uno de sus propios intereses, sino más bien el de los intereses de los demás. No buscando cada uno de sus propios intereses. Aquí no está prohibiendo que un hombre se ocupe de sus asuntos terrenales y provea cosas honestas para sí mismo y para su familia. Pues de otro modo sería peor que un incrédulo, como dice el versículo. Se refiere más bien a que no debemos preferir nuestros caprichos y deseos por sobre el bien del resto de la iglesia, sino que debemos considerar con la debida solicitud el bienestar de los demás y sacrificar nuestra comodidad por hacer bien al resto de la iglesia, de nuestros hermanos. Porque si bien estas cosas son ciertas, no la de buscar la salud, la comida, el pan, también es cierto que la regla que tenemos ante nosotros nos exige positivamente que mostremos interés por las preocupaciones de los demás. Y eso implica que debemos sentir, pensar, tener en nosotros
que los intereses espirituales de todos en la iglesia son, en cierto sentido, nuestro propio interés. La iglesia es una, somos uno. La iglesia está organizada para un objetivo en común. A cada uno se le confía una porción del bien, de la totalidad. Y la conducta de un miembro afecta el resto también. Por lo tanto, debemos promover de todas las maneras posibles el bienestar de todos los demás, de todos los miembros de la iglesia. Si se extravían, por ejemplo, debemos ayudarlos. Cada miembro de la iglesia tiene derecho a la simpatía de sus hermanos, de todo cada uno entre sí, en común. Y cada uno debe estar seguro de encontrarla siempre que las circunstancias lo exijan, que por supuesto será para todos en cualquier momento. Entonces, si no contribuyo, o más bien no contribuyo a la unidad, si procuro lo que me conviene a costa del bien de los demás. El corazón altivo, hermanos, hermanas, iglesia, el corazón altivo no escucha cuando Dios habla. El corazón humilde sí escucha cuando Dios habla. Es receptivo, está abierto. ¿Cuál es el estado de tu corazón hoy? ¿Cuál es? ¿Has dicho, Señor, sí Señor, te escucho, ayúdame a guardar la unidad de tu iglesia siendo humilde? ¿Has dicho eso mientras estás escuchando la palabra de Dios? ¿O ha dicho, suena muy bonito lo que dice el pastor, pero eso no es conmigo, eso es con el hermano que está allá? ¿Qué ha pensado? Una de las cosas que vamos a hacer, hermanos, para obedecer a Dios es orar y pedirle a Dios que nos haga consciente cuando mostremos una actitud altiva. También debemos preparar nuestra mente y corazón para servir en el momento menos esperado. Menos esperado. También tenemos que recordar que si hemos creído el Evangelio, hemos sido llamados a servir, no a mandar, sino a servir. Compartamos cosas también. Compartamos cosas. No a nuestro hermano favorito, sino a todos. A otros. No hay nada más tan claro, revelado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta doctrina de la humildad. A lo largo de toda la Escritura, el orgullo, como hemos visto en el Antiguo Testamento, el orgullo se nos presenta como el obstáculo insuperable que obstaculiza el camino hacia el favor de Dios. La humildad de corazón se nos presenta como la puerta entonces misma de su reino. Fíjense, Mateo 5:3, la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. Es lo primero que dice Jesús, la primera verdad. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Los humildes ocupa el primer lugar en la lista de la vida bienaventurada. Entonces el reino de la gracia es de los humildes ahora ya, según lo que enseña Jesús. El reino de los cielos es de los humildes, porque la ley de ese reino está escrita en los corazones de los humildes, marcándolos como ciudadanos del reino celestial, súbditos del rey celestial. ¿Es usted uno de esos? Y es que la humildad es el principio de la santidad. Sin ella no podemos progresar realmente
en la vida espiritual. No podemos. Que Dios, hermanos, nos haga humildes, que Él nos haga humildes por su gracia, que en el trono de nuestro corazón, nuestro yo, su yo, haya sido depuesto y solo Cristo reine allí. Que nuestro corazón haya sido vaciado por Él y que Él lo llene de sí mismo. Dios nos promete su reino de gloria y su promesa es segura. Podemos contar con eso. Mateo 11:29 dice, ¿ustedes recuerdan? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Quizás usted pueda aprender humildad. Aquí Jesús nos llama a que aprendamos humildad de Él. Mateo 11:29. Y quizás usted pueda aprender humildad de algún ser querido. Usted puede aprender humildad de algún sabio de este mundo. Pero solo Jesús le ofrece aprender humildad de Él y encontrar descanso. Solo en Él usted puede encontrar descanso de toda preocupación, descanso de toda desilusión de este mundo, descanso de toda venganza de este mundo, descanso de toda injusticia y seguir siendo humilde y seguir descansando de toda maldad, inclusive de la suya propia, y seguir siendo humilde. ¿Cuánto, hermanos, hermanas, cuánto necesitamos a Cristo? Aprendamos de Él, como vamos a seguir viendo la próxima semana. Aprendamos de Él y vayamos a Él. Vayamos a Él, sin ninguna duda, sin ninguna reparación. Porque solo en su humildad aprendemos a descansar en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, ayúdanos a seguir no solamente estos minutos que hemos estado aquí, sino que cuando salgamos de este templo, todo el resto del día podamos seguir reflexionando, Señor, en estas verdades y en otras más también. Padre, qué bueno que podamos escuchar estas verdades, Señor, que nos confrontan y que tienen la intención de acabar, Señor, con nuestra maldad, con nuestro orgullo, con todo lo que va en contra de tu voluntad, Señor. Y a la vez tu palabra también nos conforta y nos da esperanza en Cristo Jesús. Padre, gracias. Ayúdanos para poder, no es fácil, sabemos que no es fácil, Señor, pero ayúdanos en tu gracia a poder guardar la unidad, Señor, y que tu iglesia, yo no, sino que tu iglesia, Señor, tenga el bien que tú deseas, prospere, Señor, para tu gloria y para tu honra. Amén.